Yo estoy respondiendo a una inquietud de la gente que ha organizado esto, en particular a Ricardo Leo, que es un gran guitarrista argentino, en este momento convaleciente, que me dijo que era interesante que yo, que tenía algunas anécdotas de interés en mi relación con Repiso, que las tratase de escribir y contar, dado que a las generaciones venideras les podría resultar de mucho interés saber de las andanzas y de la obra de un artista en la construcción de guitarra como lo fue Sergio Repiso en los 15 años en que trabajó en nuestro país. Bueno, yo les voy a leer algunas cosas que he escrito, algunas realmente las escribí de una manera divertida porque me causaban mucha gracia a mí también, ¿no? O sea que, bueno, sepan disculpar a lo mejor el estilo informal. Y así es la historia. ¿Quién fue y cómo ha sido mi relación por casi 15 años con el luthier Sergio Repiso Villarroel durante su vida y labor en Argentina? Sergio Repiso era andaluz, lo conocí en 1957. Había sido marinero y músico y estaba casado con una graciosa mallorquí argentina, pues ella aquí había nacido, que se llamaba María. Esta esposa era simpática, muy de su casa, como se decía antes, y muy paciente con su temperamental marido. Tenían una bonita hija a quien conocí, digamos, de 9 años, en su primitivo domicilio del barrio de Mataderos. Un día le pregunté por qué había venido a radicarse en la Argentina y me dijo que su esposa tenía familia aquí y que ella había nacido en Buenos Aires y que además a él lo atraía el acento y el decir argentino que había apreciado en las películas de Carlos Gardel. Vivían en la calle Crisóstomo Álvarez al 5000, era el barrio periférico de Mataderos, con calle de tierra, en una modesta casita alquilada. Al fondo de la misma él tenía un taller de lutería, todo ello rigurosamente vigilado por los feroces ladridos de su negro perro, a quien llamaba Tom. ¿Cómo lo conocí? Aclaro que esto ya se trata de contarles episodios personales que para el lector o oyente puedan no resultar de mucho interés, pero allá voy. Sucede que en Buenos Aires estaba recién saliendo del primer lapso de gobierno de Perón, interrumpido por un golpe en 1955. Argentina salía de un gran oscurantismo que, entre otras dificultades, incluía muchas trabas a la importación. Por ejemplo, para 1957 no había en todas las casas de música de esta ciudad ni una sola guitarra o amplificador que comprar. Estos últimos había que inventarlos con el concurso de algún electrotécnico barrial o proveerse con alguna venta ocasional que hiciese un guitarrista. Generalmente eran viejos instrumentos como lo fue una Gretsch sin corte que compré a Santiago Reyes, eximio ejecutante de jazz que vive hoy en España. Yo era amante del jazz y tenía el ímpetu y la inocencia del adolescente, buscando entonces conocer músicos y posibles enseñanzas de cómo tocar la guitarra de jazz. Era inútil. Nadie sabía qué enseñar, no había ni métodos ni maestros. Un verano de 1958 conocí a un grupo, Onda Diango, me refiero a Diango Reinhardt, jazz gitano, liderado por Jorge Lagos, con Alberto Grushki en violín y el negro Abel como guitarra rítmica. Tocaban en un lugar que era un subsuelo en el centro de Mar del Plata y establecí una buena relación con ellos, tal que aún me comunico con Alberto, que es una gran persona. Posteriormente intenté encontrarme con Jorge Lagos en Buenos Aires y me propuso que lo acompañase a la casa de un luthier llamado Repiso, porque él sabía que quedaba en el rumbo de mi casa y que me proponía lo acompañase para llevarle su guitarra Selber, original de ritmo, con boca amplia ovalada, para que Sergio tomase las medidas a efecto de posteriormente construir tal modelo. Obviamente hay algunas de ellas por ahí de enorme boca ovalada que pueden ver. Así lo hicimos, y cuando una tarde pasó por mi casa, en mi barrio de Caballito, con una simpática coupé cabriolet Pontiac de 1937, que hoy va a tener unos cuantos mangos estando bien restaurada.
Sorprendido, recibí su mangazo de 2 pesos para nafta. Atento a que yo era un nene de mamá, 17 años, y casi no manejaba dinero, siendo un estudiante del secundario. Le pedí ayuda a mi comprensiva mami y pudimos emprender el viaje. Llegamos por fin. Yo asistí a la escena muy atento y alborozado por los contactos que estaba logrando siendo, digamos, un principiante. Advertí entonces el trueque que hacían estos 2 personajes de casi la misma edad, digamos 40 años, Lagos de aspecto y modales muy juveniles con algo de mundo, y Repiso, a quien comenzamos a apodarlo el Viejo, pues era muy gaita y osco. Así las cosas, Lagos le dejó la guitarra a Selmer para que tomase las medidas por 3 días y a cambio exigió que Repiso le dejase en prenda una guitarra nuevecita blanca de jazz recién terminada. Eran muy desconfiados ambos. Volvimos para mi casa y Lagos decidió dejar en mi custodia la guitarra Repiso para volver en 3 días a retornársela a Sergio y recuperar, según lo convenido, su guitarra tipo Selmer. Recuerdo que la Repiso estaba prolijamente envuelta en una sábana blanca. Así es que yo encontré, toda para mí, una joya inmaculada, recién salida de la mano de este gran artista en la construcción de tan notables piezas. A los 3 días fuimos a devolverla y el resultado fue que a partir de ese momento los 3 nos hicimos muy amigos. Lagos vino a cenar a casa con el permiso de mamá y para mí fue un notable halago contar con tal visita y poder hablar y tocar la guitarra. Él tocaba con mucho voluntarismo el estilo de jazz gitano. Siempre fue cordial conmigo, tenía la modalidad de acercarse demasiado para hablar, tal vez fuese porque no oía muy bien. Así es que en una noche en Jazz y Pop, una partícula rozó mi nariz. Espantado decidí, no obstante, conversar con él igualmente. Y tuve entonces, heurísticamente, inventé, la precaución de adelantar mi pie derecho frenando el respectivo suyo por casi 30 centímetros como defensa a una pluvial encerrona. Esto me hizo reír cuando lo escribí. Jorge Lagos era un singular personaje. En los 50 había bajado a Francia, donde conoció a la viuda de Diango. Mostraba orgulloso su fotografía junto a Nanette Reinhardt, enfrente de la roulotte de los gitanos Manouche. Roulotte es el carromato y Manouche era la tribu de gitanos a la que pertenecía Diango, ¿no? Jorge tuvo también detractores, y uno de ellos, cuyo nombre no puedo dar ahora, aseguraba que para tocar, en lugar de una púa, usaba una gilette. En otro orden de cosas, deseo ahora aclarar para la posteridad que la Selmer de Marras fue en realidad diseño de un concertista italiano llamado Macaferri. No es la que tocaba tampoco el genial Diango. La de Lagos, y más conocida la rítmica, Reinhardt tocaba con una solista que tiene bien arriba de la tapa una pequeña boca ovalada de las dimensiones de un pequeño huevo de oca o ganso. Por otra parte, Selmer fabricaba clarinetes y con licencia de su diseñador Macaferri producía estas guitarras genéricamente llamadas Selmer. Posteriormente a Repiso le encargó una guitarra de jazz de corte redondo cuya entrega esperé durante casi un año. Recuerdo que en 1961 Terry Rosen, el guitarrista de Harry James, que integrando tal orquesta visitaba Buenos Aires, nos visitó en mi casa. Cuando Terry probó la nueva Repiso, esta sonaba tan lindo que este notable guitarrista propuso comprármela, a lo que cortésmente no accedí. Y sugiero escuchar a Terry Rosen en un video existente en el YouTube, que tocaba muy bien. Más adelante la doté del famoso micrófono de Harmon Rhythm Chief 1000, que conseguí después de esperar su llegada por 3 meses. Me la trajo un músico de a bordo de un barco argentino, el baterista Giardina, que una vez atracado en Nueva York permitió que a mi pedido lo comprase en Manis, famosa casa de allá. Creo que mi hermano Néstor, aquí presente, también guitarrista, con él hemos comprado 6 Repisos de diferente diseño. La mía la vendí en 1970 para pagar una cuota de mi primer departamento y la de Néstor le fue robada y anda hoy por la ciudad de Córdoba. Compré en 1970 mi hermosa Repiso clásica, que iba a ser para Palito Ortega. Una mañana me llamó Repiso y me dijo: "Usted, Roberto, es amigo. Venga a elegir el lote de las de Jacarandá, que son todas iguales, y elija la que más le guste".
Resultó que era la de Ortega y la tuve hasta 1993, en que se la robaron a mi hijo Luciano. En ese momento Luciano era y es el bajista de Ataque 77. Entonces, no se imaginan el sufrimiento que es que te roben un instrumento. Es como un familiar. Bien, nunca apareció la mía. La eléctrica que ilustra la foto, bueno, esta foto, ¿no? Era muy buena, con un decidido olor a nuevo que mareaba. En bailes solo había cuerdas flat tipo Pyramid Gold, algo gruesas, pero todos buscábamos las Tomastic, de las que ya casi no había existencias. Las traía Gino del Conte o Vendoma, casa propiedad de un amigo alemán, excelente persona llamado Federico Benzmer, luego convertida en fusión musical y hoy propiedad de sus hijos. Todos llevamos estos guitarrones amados a lo de Guevara, un artesano en cuero que vivía en la calle Constitución y nos hacía unas fundas en cuero divinas color negro. Guevara era tan buen artesano que cuando vino Nat King Cole a la Argentina le construyó en solo 48 horas una funda de cuero del mismo tipo que la de guitarra al contrabajo acústico del bajista de Nat. Este músico quedó encantado y deslumbrado por la contrariedad de la funda y su precio. Mi repiso súper afinaba, su tapa era trabajada para darle bombeo a mano con gubia, su mango era de ébano y arce los laterales. Yo tenía entonces una viola Morgan, construida por una gran persona, Camilo Borgavi, que las hacía pedido. Por allí también debo tener una foto. Entonces, yo tocaba con un cuarteto de La Plata, liderado por un gran músico que se llamaba Miguel Lubet. El grupo se llamaba los Crazy Fingers, los dedos locos, en la más que penumbrosa Huat Mi Casita, donde había que entrar con linterna. Era la Morgan un instrumento muy versátil para el laburo, aunque de menor calidad y prestigio que la repiso, que todo el mundo empezaba a demandar a medida que la fama de Sergio cundía por los ambientes de la música. Recién empezaba el boom del rock nacional, o sea que los primeros en acercarnos al talento de Sergio fuimos los músicos de jazz. Más tarde todos cayeron por su taller, ya mudado al barrio de Boedo, sito en la calle Gibson. Qué casualidad ese nombre. Los primeros clientes que tuvo Repiso, si no me equivoco, fueron Enrique Costa, gran guitarrista rítmico, el inolvidable Horacio Malvicino, el más grande de todos, a Horacio, que era inagarrable por huidizo y ocupado. Lo seguíamos a todos lados, desde el Bob Club de Buenos Aires, los grupos de Astor Piazzolla, la confitería de Mar del Plata, donde tocaba con Eduardo Armani en verano, cuando acompañaba a Bob Sullivan, un cantante melódico de jazz. Y en mi época los que tenían una Repiso eran Malvicino, Costa, Alchurrón, López Ruiz, Luis Sebastián, Gavis, Leo, Néstor y yo. De otros no me acuerdo, no quiere decir que no haya tenido. Y sobre todo guitarra de jazz. También recuerdo haber acompañado a Rodolfo Alchurrón para indicarle el camino hacia la casa taller de Repiso en Mataderos, quien me vino a buscar en un pequeño auto de su madre, marca Vauxhall. Como ya estamos llegando a la conclusión, no se cansa, piensen que no van a haber sufrido mucho más. Entonces, a continuación algunas pequeñas anécdotas y digresiones que juro son verdaderas y de cuya versión me hago absolutamente cargo. Repiso recibía, ya famoso, muchas visitas. Jamás trabajaba delante de ellas. A sus amigos, dentro de los que me incluyo, les destinaba todo el tiempo que quisieran. Conmigo llegaba incluso a pedirme le acompañase en el tema Whispering, susurrando que cantaba libre y feliz. Yo tenía que acompañarlo, por supuesto. Más, cuando agarraba la hawaiana, porque él tocaba una guitarra hawaiana, yo trataba cortésmente de huir hacia mejores destinos y me despedía respetuosamente, tratándonos siempre de usted el uno al otro. Recuerdo que otro amigo y luthier, el notable e increíble Jorge de Monte, fue expulsado del taller por el propio Repiso diciéndole: «Vea, yo veo que usted viene a espiar mi trabajo», lo cual era verdad. Nunca le conocí ayudante o aprendiz alguno, y en una estimación grosera, pienso que durante su larga estadía debe haber construido no menos de 1200 instrumentos. Tal vez un especialista como Ricardo Leu pueda confirmarlo, o tal vez
más o menos, 1200 violas. Repiso odiaba el lijado de la madera, naturalmente producía mucho polvo y estaba muy preocupado por un material que usaba para las marcas de los trastes que se llamaba galalí. Entonces llegabas al taller y estaba como loco diciendo, porque el galalí se pone negro y el galalí, bueno. Eso fue hasta que encontró un adecuado material sucedáneo en la poco provista Buenos Aires de entonces y sufrió mucho con las quejas de sus clientes, entre otros yo. Trabajaba produciendo tal vez en forma cuatrimestral tanda de, digamos, 15 o 20 violas o más instrumentos entre las de caja, Selmer y clásicas. Previamente iba cobrando anticipos cuando necesitaba dinero y adecuando los importes al proceso inflacionario que acompañaba al país desde 1950, con Perón y su buen proceso inflacionario, comimos pan negro toda la población en el país, que era mijo, por falta de, no mi hijo, un cereal, por falta de previsiones oficiales sobre el consumo de harinas. Creo que el motivo principal de su ida del país fue la insoportable inflación que le impedía hacer un buen negocio con su artesanía y se ponía fuera de sí, muchas veces con las interminables discusiones por los ajustes en el precio de sus instrumentos. El tipo se ponía como loco. Bueno, dicho sea de paso, algunos compradores, muy en el comienzo de su trabajo, allá por Mataderos, 1955, lo timaron miserablemente y el viejo quedó malherido y furioso como un león acertado con el dardo de una cerbatana embebida en curare. Su neura tenía, eso sí, un consuelo muy particular. Repiso gustaba los domingos de ponerse un traje ambo, azul, camisa y corbata y unos muy nuevecitos zapatos marrones, bien lustrosos, y salir solitariamente a pasear. ¿Por dónde? Por la calle Florida. Le gustaba adoptar una pose de gran señor para el evento que le parecía una grande y merecida aventura. Un día nos invitó a mi hermano y mis padres, por el año 63, a una comida en el club de su familia, la Balear, de las Islas Baleares, porque eran todos mallorquines, más o menos. Y me comenzó, luego de algún vinilio de esos que sueltan la lengua, que siempre había pensado que mi hermano o yo fuésemos su futuro yerno, pues quería que Marieta, su hija, quedase en buenas manos. Uno que no voy a decir quién fue, se acercó más de la cuenta. Somos dos, lo dejo a criterio. Más de la cuenta. Somos dos y yo no fui. Yo tengo un cierto sentido del humor y lo ponía algo frenético que yo llamara a su perro negro, aullador con el nombre de Marcus. Entonces yo decía, ¡Marcus! Y decía, no se llama Marcus, ese perro se llama Tom. A lo que yo le respondía con aire inocente, no sé dónde habré sacado lo de Marcus. Tom, perdón. Ahora me dijo Tom. Espero que hoy estés en el cielo de los perros, junto a mi recordada y única mascota que se llamaba Vix, a quien te propongo allí conozcas. Era una divina pastor alemán, ¿no? En aquellos momentos, en el año 62, los músicos de jazz perdimos un reducto de la calle Pueyrredón llamado Pasarotus, a manos del vil metal que producía el tal Sandro y los de Fuego. Fuimos con nuestra música y ambiente literalmente expulsados del lugar. El jazz, música de minorías, quedaba así aún más minorizado. Allí tocábamos con Cáceres, su fundador, Navarro, Minichino, el Gordo Fernández, Farol, Pérez Esteves, el Gato Sema, Vergali, Giuca, Alchurrón y otros muchos que ahora no recuerdo. Esto aumentó mi alejamiento y se trasladó a los malhadados instrumentos diseñados, o sea, todo lo macizo, que yo consideraba muy terminante como de antilutería, acostumbrado a lo acústico, ¿no? Estuve mucho tiempo sin visitarlo, disfrutando no obstante su clásica de jacarandá, ex Palito Ortega. Creo que no me gustaba mucho su taller de la calle Gibson. Él ya cada vez se ofuscaba más por algunos problemas familiares y la inflación, ya cada vez se ponía peor, ¿no? Volvió una vez y Repiso estaba preparando su viaje sin retorno a Baires para enero 72 hacia la bella Palma de Mallorca, donde vivió hasta el fin de sus días. No lo tengo escrito, pero les cuento cómo hizo el viaje de vuelta. Él tomó toda su madera valiosa,
muy valiosa, de pinos y todas esas cosas. Entonces hacía cajas y adentro metían los platos, los calzones, qué sé yo, no sé, las cosas que llevaba, las cubias, todo, las cerraba y las despachaba. Quiere decir, cuando llegó a Mallorca, desarmó y recuperó toda la madera de sus cajas, ¿no es cierto? Tipo, bien piola. Como dije, recibía muchas visitas de clientes y enfrentaba un pequeño problema. Sus visitantes le pedían una púa de su fabricación para tocar sus guitarras, la que olvidaban devolverle al partir, llevándosela con ellos. Eso enfurecía a Repiso. Y en una de mis visitas pasó eso justamente. Deliberadamente me llevé de recuerdo una púa conmigo, atento a su escaso valor económico. Justo antes de irme llegó un visitante con su mujer y su hijo de 18 meses en un cochecito, a quien le hicimos la fiesta de rigor, da, etc., respondiéndonos en niños con las monerías previsibles en tan corta edad. O sea que nos dijo da. Yo me fui a casa y repentinamente sonó el teléfono. Respondí y oí la voz alterada de Repiso, quien inexorablemente preguntaba por su púa. Mentí y le dije, yo no la tenía, que creía que la había agarrado el niñito. Me exculpó, no muy convencido, y cuando colgamos me maté de risa. Lo merecía por amarrete, era sumamente aferrado a sus cosas, tenía expuestas en una estantería unas barcas de 12 centímetros de largo, sin velamen, talladas en su tiempo de marinero. Y le pedí una de recuerdo, dada nuestra amistad, y se negó reiteradamente y parece que virtualmente era la última vez que nos veía. Con la ilusión de visitarlo algún día recordé siempre su dirección en Mallorca, que era calle Sargento Piña, número 16, si no me equivoco. Bueno, ahora yo le hago un saludo a Repiso, ¿no? Entonces le digo, ¿qué tal, don Repiso? Lo he saludado así decenas de veces, a lo que respondía, ¿qué tal, Roberto? ¿Y aquí me ve? Pues nada. Me gustaría trabajar no aquí encerrado, sino en un lugar frente al mar y de pronto tocar la guitarrita. Espero lo hayas conseguido, querido Sergio, allá por Mallorca. Y muchísimas gracias por tu arte. Gracias por habernos mejorado como artistas, con instrumentos adecuados que afinaban bien, no se vencían sus másteres, por haber podido concurrir a un reducto de sabiduría y arte como era tu taller, con o sin ton. Y mi recuerdo para tu bella hija Marieta y tu querible esposa María. Y nada más. Muchas gracias. Solamente le voy a decir algo. A partir de este momento este material queda confiscado para la colección. Esto queda confiscado de acá. Yo le puedo ofrecer el mail tuyo para que ¿Lo mandás el archivo? Lo tenemos para lo mandador. esto puede circular. Muchísimas gracias. No había nada. Lo mando y lo circulaste. Para un experto. Primero el micrófono, Donald. Así a capella, digamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muy lindo encontrarme con muchos amigos y además con violas que son realmente divinas y algunas de ellas seguramente las he visto cuando íbamos con Luis Alberto, que nos tomábamos en la estación Barrancas de Belgrano, nos tomábamos el colectivo 80 y íbamos hasta la primera dirección que mencionaste vos. Crisóstomo Álvarez, creo que era el lugar 1 y 2. Tardamos más o menos una hora y media en llegar. Llegamos hasta el taller de don Repiso, a quien por supuesto lo tratábamos de usted. Para nosotros era como un, digamos, no viejo, pero andaba por ahí. Nosotros éramos unos pibitos de 16 años, porque el bajo mío, el bajo ese blanco que está ahí, con el que grabé los primeros temas de Almendra,
y que grabé el disco Artaud. Este lo empezó a hacer en el 66 y me lo entregó en el 67. Normalmente, digamos, mejor dicho, él habitualmente no lo pintaba de blanco, eran sunburst, o sea, de color degradé, del color crema al marrón oscuro. Bueno, íbamos con Luis, que Luis se había encargado la viola esa, que es una réplica, claro, y entonces entrábamos ahí. Y es verdad lo que decía Caglione, que el pícaro nunca te mostraba cómo laburaba. Es decir, nosotros llegábamos y él nos daba mucha parla y qué sé yo, y lo veías limar un huesito, porque esto que tiene acá no es de plástico. Él lo compraba en Matadero, que quedaba por supuesto muy cerca de su casa, compraba los huesos en el Matadero y los cortaba en secciones para hacer los puentes. Entonces, por ahí estábamos nosotros una hora en el lugar y el tipo estaba limando el huesito y nosotros nunca veíamos cómo hacían los bombés de las tapas, bueno, todas las cosas que veíamos por ahí, pero nunca lo veíamos hacer eso. Pero para nosotros era un viaje divino porque sabíamos que estábamos frente a una persona que era, como dijo Caglione, un artista de la madera. Era un tipo impresionante como laburaba. Y ahí nosotros hemos visto instrumentos, ya te digo, alguno de ellos seguramente estaba. Había violas de jazz, había las violas Selmer, que tiene el corte ese con la boca ancha y eso. Y me acuerdo haber visto una viola flamenca, que era de tapa clara, que fue tremendo el sonido. La primera vez que yo escuché una guitarra española con ese volumen, ese sonido, unos graves. Las guitarras flamencas se caracterizan por tener mucho brillo, pero también mucho grave para el bordoneo ese que hace el guitarrista flamenco, ¿no? Así que fuimos muchas veces a lo de Don Sergio y él tardó, sí, más o menos tardaba un año en entregar cada instrumento. Me acuerdo que mi vieja me ayudó a comprar la mitad de esa plata, me la dio mi mamá, la otra me la conseguí tocando con grupitos anteriores a Almendra. Y bueno, no creo que tenga nada más, pero me acuerdo muy claramente de que era medio cabrón. Me acuerdo mucho del olor de la madera, ¿no? Y también me acuerdo de la anécdota que mencionabas vos, que cuando el tipo, la vuelta del regreso de Perón a la Argentina, el tipo hizo sus baúles con las maderas con las que hacía la guitarra, no sé cuántos baúles se hizo, cargó las cosas adentro y partió. Bueno, nada más. Bueno, este bajo, vamos a empezar por acá. Nosotros nos conocimos en esa época, nosotros le decíamos el viejo repiso, pero capaz que el tipo tenía 45 años, lo que pasa es que era pelado. Nosotros teníamos 16 años, cuando vos tenés 16 años, un tipo de 30 es un viejo. Ahora tenemos 72 y somos unos pendejos, ¿viste? Bueno, este bajo tiene una historia muy particular. Lo primero que tiene de particular es que, bueno, yo en el 73 viajé, le traje este micrófono Gibson y acá el señor Guido Omega no tuvo mejor idea que pintarlo de blanco. Pero eso sabés por qué fue, porque yo inicialmente al repiso le llevé un dibujo de un bajo Telecaster Fender, porque estos tienen el dibujo bastante parecido al bajo Telecaster. Pero me olvidé de decirle que la cabeza fuera como toda la Fender, me hizo en la cabeza. Bueno, imagínense que en esa época nosotros no teníamos ni dónde sacar una foto de una guitarra Fender, él la tuvo que dibujar. Pero la historia de este bajo es muy particular, primero porque es el bajo de Almendra. Él al poco tiempo hizo fortuna y fue a Estados Unidos y se trajo un bajo Fender. Entonces cae David Lebón, que nunca tiene ni púa, y le dice: Emilio, estamos haciendo un conjunto con Papo, ¿me prestas el bajo? O sea, fue el bajo de Papo Blues. Después lo usamos en Aquelarre porque él usaba el Fender y yo con este bajo grabé el tema Brumas, que toco el bajo yo.
Entonces aparece el segundo colgado, Bocón. Emilio, ¿me prestás el bajo? Estamos haciendo un conjunto con Luis que fue Pescado Rabioso. O sea, el bajo estuvo en Almendra, Aquelarre, Papos Blues y Pescado Rabioso. Y la historia de los instrumentos, como dijo el señor Donald, el cariño que uno le tiene cuando ha hecho parte de su vida arriba del instrumento. Ahora voy a hablar de repiso. Yo, la verdad es que me olvidé de traerlo. Yo tengo todos los recibos de repiso, los guardó mi mamá, y él no aceptaba menos de 5.000 pesos. Pues no me traiga menos de 5.000, pues entonces le llevábamos 5.000 pesos cuando teníamos. Entonces, él no te ponía una fecha de pago. Vos le pagabas cuando quería y él te entregaba el instrumento cuando él quería. Entonces, ese era el trato. Imagínate que éramos muy chicos nosotros y lo veíamos a este señor, que lo veíamos como si fuera un profesor de matemáticas, ¿viste? Y no te dejaba hablar, ¿viste? Vos ibas y te decía, bueno, don Sergio, ¿cómo va mi guitarra? Entonces se sacaba un tronco y decía, bueno, pues que este será el diapasón. Y no te dejaba hablar, vos decías, bueno, y entonces, te decía. Y entonces el tipo te decía, bueno, pues que coja esa guitarra, a ver, haga un sol mayor. Y él tenía un equipo Ampec, a lámpara chiquitito, y una guitarra hawaiana. Entonces arrancaba con un tema y te iba diciendo los tonos. Entonces, de todos, joder, que lo dije dos. Bueno, entonces, yo cada vez que iba a visitarlo, a ver cómo iba mi guitarra, que no había nada de la guitarra, conmigo pasaría una hora. Después caía él con Luis y eran 2 horas. Después entraba, no laboraba nunca. Claro, dice Donald que a él le pasó lo mismo, exactamente. El tipo no trabajaba nunca, después nos íbamos nosotros y caía Claudio Gavis, ¿entendés? Y con todos era lo mismo. Había que tocar un tema, acompañarlo, y el tipo era muy antiperonista. Me acuerdo que cuando se fue, creo que en el 73 se fue, él tenía las maderas esas bajo un techo de lata. Ahí en Rondó había un lugar donde tenía las maderas para que se sequen con el sol. Todas metidas, y las maderas las tenía, para saber de cuándo, por eso es que no se doblan las guitarras. Entonces empieza a hacer los cajones para la mudanza, lo cual hizo entrar la madera de contrabando a España, porque hizo los cajones con esa madera. Y dice, pues mire, está, dice, yo he aguantado 2 gobiernos del general, no 3, y se fue a la mierda, ¿viste? Con los baúles. Y después, viste que todo el mundo, los matrimonios, sobre todo antiguos católicos, tenían la cama matrimonial y el Cristo. Entonces un día, no sé qué, yo siempre quería tener una Gibson y una Fender, ¿viste? Entonces, pues pase, venga a ver las guitarras que a usted le gusta. Y atrás de la cama matrimonial tenía un semicírculo con clavijeros Gibson y Fender. Porque el tipo cuando arreglaba un clavijero no lo encolaba. Te hacía el mango de la mitad para arriba, todo nuevo, lo encolaba por acá, y el clavijero decía repiso. Que eso fue lo que le pasó a Costita. Bueno, yo quiero contar cómo llegué a las manos de repiso siendo tan chico, porque nosotros no somos de la generación del señor, nosotros somos los rockeros que venimos a romper la bola con estos instrumentos macizos y toda esa historia. Entonces, yo cuando tenía 15 años estaba en el liceo militar y tenía un compañero que se llamaba Benny Izaguirre, que había sido un trompetista muy famoso cuando era niño, a tal punto que acá vino un señor que se llamaba Javier Cugat, que era un orquestador, su esposa se llamaba Abby Lane, y cuando lo vieron tocar a Telefunken se lo llevaron de gira por el mundo, se quedó en Estados Unidos y llegó a grabar varios long plays en Los Ángeles, antes de los 12 años de edad. Yo lo conocí a los 12 años. Entonces, cuando teníamos 15 años, que yo estaba en 3er año del liceo militar, él hace un recital en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, y ahí lo veo a Costita, que yo por supuesto no sabía ni quién era Costita. Yo ya hace un año que tocaba con una guitarra sinfonía, que era, si esto es un palo de amasar, no sabe lo que era la sinfonía. Y se ve que yo era chico, pero no era tan boludo, porque le dije, señor, ¿qué es esa guitarra que usted usa? Y Costita me anotó en un papel el teléfono de repiso y el teléfono de un señor que hacía los amplificadores Grial y Fender con 12, que se llamaba Ricardo López.
que era ingeniero y era jefe de mantenimiento de Canal 13. O sea que yo a los 16 años tenía el mismo set que Malvicino, que Costita. Me faltó aprender a tocar, pero eso es un detalle. Viste que ahora todos los músicos se dicen, ¿qué pedal usás? De tocar no habla nadie, porque eso no se usa más eso. Bueno, y gracias a Repiso no pasé por lo que pasaron todos de Fracchi, Q, todas esas porquerías. Directamente a los 16 y pico ya tenía la Repiso, ahí lo conocí a estos chicos, que yo nunca supe cómo ellos, los de Almendra, sabían que existía este señor, porque no pertenecía a nuestra generación. Yo lo he visto, yo lo fui a visitar 2 veces a Palma de Mallorca. Nosotros estábamos con Emilio tocando en Ibiza, y ahí hay un barco que hace Ibiza, Palma de Mallorca, Barcelona, y fui 2 veces a llevarle una guitarra. Fue la última vez que lo vi, y era un tipo del que nosotros no nos pudimos olvidar, porque era la guitarra y la personalidad del tipo, porque las guitarras tienen alma, algunas, como las personas, ¿viste? Hay guitarras que tienen alma y hay guitarras que no tienen alma. Y por supuesto yo creo que allá por a principios del 70 conseguí mi Fender Stratocaster. Y se la llevo al viejo, ¿para qué? Pues ¿qué me ha traído? Pues ¿qué es esto? Pero el tipo sabía muchísimo. Me decía, póngale la oreja acá. Entonces me ponía la oreja de la Stratocaster. Y me dice, ¿usted sabe cuál es el secreto de esta guitarra? Le digo, no. Que tiene reverb, joder, tiene reverb. Porque la Stratocaster atrás tiene los resortes de la palanca. Y si vos ponés el oído en una Stratocaster desenchufada, se escucha el reverb. Pero y el viejo, que era un tipo que hacía guitarras de jazz y guitarras de flamenco, sabía también de eso. O sea, también estaba en onda con mi generación. Entonces le digo, don Sergio, le digo, la Stratocaster, la sexta nunca afina. Me dice, joder, tiene 3 micrófonos. Tiene 3 imanes para que la cuerda no vibre. El micrófono no va así, tío, hacia el imán, se aleja de la cuerda. Cágame la gorra, digo yo, mira el viejo. Y 20 años después me enteré de que la Fender Stratocaster se regula así. Era un tipo que sabía mucho la graves. Claro, porque al tener 3 imanes sobre la cuerda sexta, los imanes chupan la cuerda, no vibra bien y no afina. Entonces por eso el micrófono se pone alejado. Y eso el viejo ya lo sabía en el año 71, ¿viste? Y bueno, la mujer era muy agradable. Me acuerdo que la primera vez que lo fui a ver me alquilé un auto en Palma de Mallorca, porque él vivía en las afueras, no me acuerdo bien. Me alquilé un Seat 600 convertible, que tenía un techo con lona que se enroscaba como una sardina, ¿viste? Así en la tapa. Y bueno, y la mujer, mientras hablaba con Repiso y todo, cuando nos vamos, nos pasa un paquete a mí. Yo tenía a mi mujer y mi hija que tendría 1 año. Y digo, ¿qué? Pero, ¿y esto qué es? Bueno, pues que es para el viaje. Nos hizo sándwiches. La mujer nos hizo sándwiches para el viaje. Así que bueno, para los que queremos las guitarras, Repiso fue nuestro ídolo. Esto, por más que él sea extranjero, es industria nacional. Se hizo en nuestro país. Se hizo con nuestras maderas y a muchos músicos nos salvó la vida. Yo traje esta porquería que está acá, con el perdón de la palabra. Él recién nombró las guitarras Morgan. Esta es una guitarra Morgan, que cuando éramos chicos era como tener 2 Mercedes-Benz. Y ustedes comparen esto con lo que ven allá atrás, y es la misma época. Este diapasón directamente sirve para algo pornográfico, para incendiarlo. Porque mirá lo que es este mango. Y el sueño de muchísimos era tener una Morgan, porque ya tener una Repiso era como de extraterrestre, ¿entendés? Bueno, hay muchos jóvenes y jóvenes chiquitos, ¿viste? Que tocan ahora, que se vuelven locos por estos diseños porque son revisados y los buscan. Incluso hay gente del extranjero que las viene a comprar. Claro, sí, lo que pasa es que este tampoco es un diseño argentino, esto es una copia de una guitarra americana. Pero bueno, acá pueden ver el material que este señor nos dejó, y qué importante, ¿no?, que es pasar por la vida y dejar algo, ¿no? Acá está, la obra del señor Repiso. Bueno, muchas gracias por haber venido todos. Les agradecemos a los muchachos acá que han venido
darnos su testimonio, la verdad que es fantástico, y creo que está todo dicho, ¿no es cierto? Y ojalá que podamos hacer algún otro encuentro y que se junten más personas que tengan repiso. Creo que hemos logrado una cantidad bastante importante, ¿no es cierto?, de guitarras para la muestra. Así que, bueno, vamos a hacer ahora un sorteo con la entradita que le dimos de algunas cosas que nos donaron. Les voy a pasar la gorra. Toma. Exposición de guitarras repiso. Gracias. Sí, pero